De forma tal que yo quedo muy impactado. Y entonces yo le digo, pero fíjese usted que en medio de la ignorancia operaba la inocencia. O había algo de pureza, si se puede decir así. Porque yo digo, pero bueno, si esto es posible, si esto es así, esta es la solución a los males del mundo, dije yo. Porque entonces los hombres lo que tenemos que hacer es ir a Dios, preguntarle al Señor y tendremos respuesta a todos los problemas. Entonces fíjese usted que en medio de la ignorancia operaba una inocencia, es decir, que yo fui sorprendido en mi buena fe. Es decir, que hubo aquella parte buena de la fe que sí creyó. Entonces, bueno, inmediatamente, claro, tomado por toda aquella curiosidad enorme que se despertó en mí y empezó como un deseo de conocer, de saber de dónde venía todo aquello, como era lógico. Yo le pregunto, mire, pero ¿de dónde usted viene de esto? ¿En qué lugar? ¿Cómo es esto? Claro, inmediatamente vino el gancho. El gancho inmediatamente. Sácata. Entonces me engancha y me dice, no, bueno, mire que nuestra iglesia en tal sitio, en tal lugar, no sé qué, el pastor fulano de tal. Bueno, de forma tal que, entonces sí, bueno, mire, cuando pueda, vamos. Y bueno, terminamos yendo a aquel lugar. Y entonces, bueno, yo conozco a este grupo, ok, que al principio te da una excelente acogida, ¿no? Al principio te tratan, como decimos, a cuerpo rey, ¿verdad? Te tratan muy bien, ¿no? Y entonces aquello es una salamería y muy buenas palabras y una tremenda acogida y un don de hospitalidad y todo aquello. O sea, hacen que los hijos de Dios se sientan bien. Sí, muy bien. Y entonces, bueno, tú te sientes pues vislumbrado, pues dices, caramba, como que sí es el lugar de Dios, aquí como que sí está la verdad de Dios, como que la que yo no conocía, como que la verdad de Dios no es aquello que en lo que uno nació, aun cuando no lo practicabas fervorosamente ni lo conocías a plenitud. Sin embargo, tú pues, aplicabas, hacías un contraste, hacías como un contraste, pero un mal contraste porque no tenías una verdadera formación. Y entonces, bueno, empecé yo a imbuirme en medio de todo aquello, ¿verdad? Y como quien dice, a tragarme como verdad absoluta todo lo que este grupo, o en cabeza de este hombre, pues iba ministrando, iba diciendo, y las verdades fundamentales eran las que salían de la boca de él. Y entonces de forma tal que fue transcurriendo el tiempo y entonces al principio sí vino un proceso de indoctrinamiento, un proceso de formación. Yo iba y venía a esta otra ciudad. De forma tal que al principio, como dije, es un proceso de conquista y enamoramiento. Pero cuando va pasando el tiempo, la situación va cambiando, se va tornando completamente diferente. Porque entonces ya pasamos de ese enamoramiento, pasamos ya a una cruda realidad. Es decir, entonces, cuando el grupo empieza a ver que ya te tiene más seguro, como más amarrado, ok, que no te vas a soltar, entonces el trato empieza a cambiar completamente. Entonces la careta empieza a descubrirse, la careta empieza a caer, de forma tal que entonces el trato ya no era aquel trato dulce, aquel trato amable, sino empezó a ser un trato más áspero, más hiriente, más directo, más de confrontación, sobre todo un trato de sometimiento, sosyugamiento. Es decir, usted empieza, querido hermano, se lo voy a decir así de esta forma, usted empieza a perder su libertad. Incluso hasta las libertades básicas. La libertad básica de usted movilizarse, de usted ir, de usted venir, de usted comprar, hasta esas libertades básicas que civilmente conocemos los hombres. No solamente la libertad espiritual que Dios nos ha dado, sino hasta la libertad básica. De forma tal que esta gente te va tomando, y en aquel momento pues yo ya había conocido a la que es mi actual esposa. Empezamos, obviamente pues yo la introduzco en medio de todo esto y vamos entonces caminando en medio de toda esta situación. Finalmente pues ella y yo terminamos la universidad, nos casamos y seguimos caminando en medio de esta secta, porque ese era el verdadero nombre. Perdón, ¿ella también formaba parte de la iglesia evangélica? Sí, ella también formaba parte de la iglesia evangélica. Es decir, ella le pasó igual que yo, que por ignorancia igualito, cayó presa de esta misma situación, exactamente igual.
Pero debo decir, ¿no? Debo decir que más por una cuestión como que a veces que donde va el novio va la novia, ¿no? Algo así, ¿ok? Entonces, ahí sí yo debo ser responsable, lo tengo que decir. Entonces, caminando en medio de esta situación, vemos que, como les dije, el trato empieza a cambiar completamente. Entonces, por ejemplo, cuando ya íbamos a aquel lugar, entonces ya no era que te llevaban de repente a quedarte en la habitación con aire acondicionado, en el mejor sitio, el mejor trato, no. Ya llegabas y te empezaban a tratar entonces como un esclavo. Entonces apenas llegabas inmediatamente, tenías que llegar, bueno, yo no digo que el trabajo deshonra, hermana, pero es decir, era la forma de migrante como te trataban. Entonces llegabas inmediatamente, tenías que salir a vender a la calle, pararte en una esquina, estar vendiéndole lo que ellos hacían para llevarle el dinero a este hombre completamente. De eso tú no recibías absolutamente nada, ¿no? Eso era completamente para esta persona. Tenías que levantarte desde temprano, lavando pisos, lavando baños, así como todas las personas que estaban presas en ese lugar, ¿ok? Habías perdido completamente tu voluntad. O sea, tu voluntad ya no es que yo tengo el libre albedrío de disponer de mi voluntad. No, es decir, el libre albedrío lo poseía era el pastor. O sea, él era tu voluntad, era lo que él decía y lo que él pensaba. ¿Ok? De forma tal que entonces empezó también a irrumpir en tu vida de una forma tal que hubo un control total sobre el manejo de tu vida. Tenías que rendir cuenta de tus finanzas, cuánto tenías, cuánto no tenías, qué hacías, cómo lo disponías, hacia dónde iba. Todo, absolutamente todo. Al punto que llegó un momento, hermana, en que estando yo en la ciudad de San Cristóbal, incluso, y voy a decir esto, esto va a parecer tremendo lo que voy a decir, pero es verdad. Mira, llegó un momento en que yo me acuerdo, en que si yo, por ejemplo, iba a comerme una hamburguesa, un ejemplo, este es un ejemplo, yo tenía que llamar al pastor y pedirle permiso. A ese grado de servidumbre, de esclavitud, llevaba esta secta, para que la gente tenga una idea hasta dónde se llegan las ataduras y las profundidades de Satanás, hasta dónde se puede llegar. Y así era para todo. Entonces era para cualquier decisión que se fuera a tomar, para cualquier pago que se fuera a hacer, para cualquier cosa que se fuera a hacer, había que consultar. Ellos le llamaban la consulta. Sí, pero vamos, es improviso un momento para aclarar algo. ¿Tú te cambias de residencia? O sea, ¿tú tienes que vivir? No. Yo iba y venía a esta otra ciudad. Iba y venía. Que esa fue, posteriormente voy a explicar más adelante, esa es la gran intervención de la misericordia de Dios. Ahí es donde estuvo la misericordia de Dios, que no permitió que este mal avanzara a ese punto. Porque seguramente si nosotros no hubiéramos cambiado de residencia y hubiéramos ido a aquel lugar, la situación hubiese sido completamente diferente. Sin embargo, fíjese que hubo un viraje basado en lo que tú estás diciendo, hermana Gloria. Entonces, esta persona, para tener más control sobre nosotros, entonces, ¿qué hacen? Fíjese usted, hasta dónde llega, digamos, el enceguecimiento que espiritualmente, con el que este espíritu te toma. Este hombre iba a la cárcel de esa ciudad y ahí también él tenía una célula o una iglesia, entre comillas. Y entonces, bueno, de ahí los reos o los internos también formaban pues este proceso de participación pseudocristiana, ¿verdad? Y entonces, de forma tal que uno de los internos que salió de ese lugar nos fue enviado a vivir a nuestra casa como pastor. Saliendo de allí. Imagínese usted. Saliendo de ese lugar. Ellos sí no tenían libertad de ningún tipo, porque tenían la libertad perdida. Completamente. Porque no podían salir a la calle. Pero entonces también tenían libertad de todas sus acciones porque ya estaban desarrolladas por esta secta. Y este hombre que entonces fue enviado a vivir con nosotros rendía cuenta absoluta a este otro que estaba en este otro lugar. De todo lo que hacíamos y empezó a informar de todo lo que teníamos y de todo lo que hacíamos. Entonces, lo que usted decía, como no pudimos trasladar la residencia, entonces, ¿qué pasa? Dijo, no, vamos a enviar a este otro lugar para tener mayor control. De hecho, dentro de las cosas que hacía, un día, me acuerdo yo, que pidió a todos los miembros pues, de la secta que tenían que redactar como una especie de carta, diciéndole absolutamente todo lo que pensaban y sentían. Claro, eso era con un solo propósito, lo que usted ya se está imaginando. Era para poder tener control de las personas y al mismo tiempo poder ejercer chantaje.
a través de las cartas. ¿Ok? Fíjese usted.